Bien, a continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Constanza González Matamala. Es psicóloga, magíster en psicología educacional, máster en mindfulness. Posee una amplia trayectoria investigativa relacionada con la convivencia social, saludable y colaborativa en diversos contextos. Y le damos paso entonces a Constanza para que inicie su presentación. Ya, profesora. Hola, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a este seminario que vamos a tener hoy. No los había saludado, pero bueno, ahora lo hago. Hay hartas personas conectadas, así que espero que podamos aprender y tengamos una interesante sesión. Les voy a compartir la pantalla. Ustedes cuéntenme si es que la ven, porque a veces con el tema de las pantallas como que se desconfigura un poquitito. Ahí ven la... Wait. Em, Deme un segundo. Deme un segundo. Que ya se me desconfiguró esta cosa. Discúlpenme. Vamos a... Un segundito y ahora sí. Ustedes avísenme, por favor, si es que ven mi pantalla. Ya, bueno, si es que están viendo mi pantalla. ¿Se ve? Sí se ve, profesora, pero no pantalla completa. Ya, súper. Entonces vamos a ir, voy a tratar de poner en modo pantalla completa. Ay, sí, lo hice recién, perdón. Ahí está. Ahí sí, ahí se ve en modo pantalla completa. Sí, ahora sí. Ya, súper. Muchas gracias. Entonces, bueno, como les decía, les doy la bienvenida a este seminario donde vamos a revisar una pincelada de lo que son, bueno, en general, los primeros auxilios psicológicos o la primera ayuda psicológica y cómo podemos servirnos de esta herramienta en contextos escolares, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos puede aportar para quienes se desenvuelven en este tipo de contextos? ¿Ya? Estoy mirando los comentarios, ya, súper, que se escuchaba y se veía. Ok, perfecto. Entonces, les dejo mi correo electrónico en esta diapositiva en caso de que tengan cualquier duda sobre el curso, sobre los primeros auxilios psicológicos, les interese algún material en particular, a ese correo me pueden contactar. Entonces, comencemos. Ya. Algunos antecedentes históricos de lo que sería la primera ayuda psicológica, ¿ya? Em, Sus inicios se remontan o más bien el objeto de estudio o de interés de la primera ayuda psicológica son las consecuencias o secuelas psicológicas que afectan a las personas que han vivido un evento traumático o bien una situación crítica o de alto estrés, ¿ya? Entonces, por supuesto que hace muchos años, siglos, había pensadores interesados en los fenómenos, en este fenómeno que ocurría a las personas que habían sido, por ejemplo, víctimas de algún ataque o bien de los desastres naturales, algún accidente, etcétera. Pero nos vamos a remontar a algo más reciente, a su desarrollo más reciente, como en estos últimos siglos
porque si no podríamos estar, ¿cierto?, mucho tiempo y no es la idea. Entonces, algunos de los principales autores, en este caso son todos hombres, ¿cierto?, que han, que se han interesado en estudiar lo que le sucede a las personas que atravesaron un trauma y que también sientan las bases para lo que después va a ser la psicología de la emergencia, o bueno, la psicología en general, ¿cierto? Y su estudio y su objeto de intervención también, ¿ya? Entonces, algunas de las primeras conceptualizaciones que tenemos acerca de estas, por ejemplo, afecciones que sufren las personas que pasaron por un evento de estas características, es el de Railway Spine. Ahí debiese decir Railway Brain, pero bueno, un error se desconfiguró. Y entonces, bueno, tenemos a este caballero que a fines del siglo XIX se interesó por estudiar los, las personas que habían sido afectadas por accidentes de ferrocarril o de tren, ¿ya? Entonces, varios médicos de la época daban cuenta de que estas personas presentaban una serie de secuelas post-accidentes, los que habían sobrevivido, por supuesto, que en un principio se atribuyeron a lesiones en la médula espinal, por ejemplo, o principalmente. Em, pero luego se fueron documentando otra serie de síntomas, podríamos decir, que no necesariamente tienen que ver con alguna lesión física, sino que eran más bien del ámbito psicológico, ¿ya? Bueno, lo que todos podemos imaginarnos que le puede pasar a una persona que vivió una experiencia muy crítica, o fue afectada por algún tipo de evento traumático, que podrían ser problemas para dormir, ya sea insomnio, pesadillas, despertares nocturnos, problemas en la cognición, ¿cierto? En la memoria, temblores involuntarios, pánico, etcétera, que ya los vamos a ir viendo, ¿cierto? Entonces, bueno, el término pasó de llamarse Railway Spine, por médula espinal, a Railway Brain, porque se comenzó a dar cuenta que también tenía ciertos efectos en la mente, en el cerebro, ¿cierto? Em, También tenemos a Da Costa, que estudió el 71 las secuelas de las personas, los soldados que estuvieron involucrados en la guerra civil en Estados Unidos. Lo mismo con Myers en 1915. Tenemos todo un cuerpo de estudios que se va desarrollando a partir de sobre todo las guerras mundiales que fueron eh, un fenómeno que afectó a gran parte de la población, ¿cierto? Entonces se comienzan a conceptualizar estas nominaciones para ese conjunto de síntomas que veían en las personas, ¿cierto? Shell shock es una especie de forma de decir neurosis de guerra, que es un título que se le asignaba generalmente en esa época, ¿ya? Lo mismo Freud, ¿cierto? Que también documentó, pero él hablaba de neurosis traumática. En el 41, con un libro de Gardiner, también se establece el título ya más, el concepto ya más propio de neurosis de guerra, como se le conocía antes, si bien durante todo ese siglo se fue hablando de eso, ¿cierto? Eh, y Crystal, por ejemplo, estudió a las víctimas y los sobrevivientes del Holocausto, en quienes también pudo observar este tipo de secuelas psicológicas, ¿ya? Entonces tenemos distintos, en el fondo, caballeros que hablan de distintas o sea, le ponen un nombre distinto a algo bastante similar a lo que nos referimos a lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, Canon, esto igual es un aporte importante en nuestra disciplina, también de los que estudiamos el estrés, ¿cierto? Porque él empieza a hacer esta relación entre, porque era un fisiólogo, entonces empieza a hacer esta relación entre el sistema nervioso autónomo, que lo estudió mucho, y
la sobrecarga a la que se enfrenta el cuerpo cuando vive un estrés muy grande, ¿cierto? Y que después fue desarrollando como el concepto de homeostasis. Entonces, cuando un organismo vive un evento, se enfrenta a una amenaza del ambiente que sobrecarga su carga homeostática y supera su capacidad de adaptación, entonces el sistema nervioso autónomo despliega una serie de mecanismos para volver a su ajuste, conocidos como las reacciones al estrés, básicamente. ¿Ya? Entonces todo esto empieza a ir relacionado. Estos son algunos de los eventos los accidentes de tren, de ferrocarril, las guerras, por supuesto, como siempre, y algunos incendios también, que se fueron estudiando a propósito de eso. ¿Ya? Entonces, además de este tipo de situaciones más generadas por el humano, ¿cierto? Como las guerras, los accidentes, los incendios en lugares habitables, etcétera, también existen los desastres naturales. Y a partir de ellos también se ha generado esta necesidad de estudiar los mecanismos de afrontamiento de las personas y comunidades a este tipo de eventos, para no solo prepararlos mejor, sino que también poder proporcionar una ayuda que sea, ojalá, lo más fundamentada en la evidencia para poder apoyar a estas personas y evitar que desarrollen secuelas, ¿ya? Entonces, el trastorno de estrés postraumático propiamente tal se consolida en la década de los 80, ¿cierto? Cuando el DSM-3, el manual diagnóstico los, de las psicopatologías, de los trastornos mentales, si es que lo desconocen, incluye por primera vez el concepto de estrés postraumático, ¿ya? Entonces, esto es importante porque si bien la primera ayuda psicológica no se reduce al estrés postraumático, sí es un concepto central en el desarrollo de esta herramienta y todo lo que es la psicología de emergencia. Entonces después vamos a ver igual más adelante que lo que buscan los primeros auxilios psicológicos es prevenir que se desarrolle este síndrome, digamos, esta sintomatología ya más grave posterior a sufrir un evento de estas características, ¿ya? Entonces, bueno, a partir de ahí ya se empieza más a consolidar en nuestra disciplina, en mi disciplina, que es la psicología, el estudio de este síndrome y de la respuesta a la emergencia en general, ¿ya? La misma APA, la Asociación Americana de Psicología, publica un manual en los 70 de primeros auxilios psicológicos donde se empiezan a desarrollar estos principios, ¿ya? Entonces, como veníamos hablando de las situaciones críticas, ¿cierto? Se estima que un porcentaje importante de las personas vamos a sufrir alguna situación potencialmente traumática en nuestras vidas, ya, ya sea ser testigo de algún accidente grave, de una muerte, perder a algún ser querido de una forma quizás muy lamentable, por supuesto desastres naturales, sobre todo nosotros como chilenos y chilenas, ¿cierto? Que estamos expuestos a este tipo de catástrofes muy seguido en nuestro territorio. Agresiones sexuales, abuso sexual, ¿cierto? Enfermedades también, o accidentes de gravedad, ¿ya? Esto no solamente implica que yo sufrí, por ejemplo, ese accidente de gravedad, sino que también, no sé, las personas que tienen hijos me imagino que saben ahí lo difícil que es enfrentarse a una situación en la que uno de los hijos se accidenta de forma grave, ¿cierto? Entonces, bueno, en Chile se estima que un 40% de la población va a pasar por alguna de estas situaciones alguna vez en su vida, ¿ya? Esta cifra cambia, por supuesto, también a partir de cada estudio va a cambiar esta cifra, pero a nivel de países. ¿Sí? En promedio, a nivel mundial, el 70% de la población las va a experimentar. En Estados Unidos tenemos el 50%, en México el 80%, o sea, muchísimo más alto. En Alemania más bajo, en fin, pero ese es el escenario principal, ¿ya? Continúo. Entonces, ante una crisis es normal que las personas presenten ciertas reacciones que, por supuesto, están en el rango de lo esperable, ¿ya? Em, pero lo que se ha estudiado al menos es que la mayoría de las personas logran recuperarse después de haber vivido algún evento potencialmente traumático, em, al cabo de algunos meses.
¿ya? O sea, este tipo de sintomatología, angustia grave, problemas para dormir, temblores involuntarios, sudor, ansiedad, etcétera, es normal que se presente los primeros meses, ¿ya? Algunos dicen los primeros 3 meses, otros manuales diagnósticos van a hablar de 6 meses, es normal y es esperable, ¿cierto? Pero ya pasada una cantidad de tiempo, se espera que esto debiese remitir, que la persona, si bien obviamente si tuvo una pérdida va a continuar experimentando dolor, ¿cierto? En un proceso de duelo, pero debiese comenzar a ajustar su funcionamiento y volver a los niveles previos al accidente o la situación que ocurrió, ¿cierto? Entonces, lo que queremos prevenir aquí con la primera ayuda psicológica es el desarrollo de una sintomatología que se quede o que sea muy intensa para la persona, ¿ya? Y ahí estaríamos hablando del estrés postraumático. Entonces, por ejemplo, si yo viví un terremoto, ahora ya supongamos que ahora empieza a temblar, eso se convierte en un terremoto y le cae no sé, un mueble, me cae encima un mueble, por ejemplo, y me quedo como atrapada un rato y ese mueble tenía vidrio y ya no sé, una cosa así como bien traumático, es normal que yo tenga pesadillas con ese tema o me despierte acelerada los primeros meses después que pasa esto, es normal que si empiezo a sentir que tiembla, yo manifiesto sintomatología a nivel físico y por supuesto psicológico, empiezo a sudar, por ejemplo, a tiritar, por ejemplo. Em, pero si pasan unos meses y yo sigo manifestando esos síntomas en un nivel que interfiere con mi funcionamiento diario, ahí es cuando estamos hablando de estrés postraumático. En términos generales, ahí cada manual diagnóstico tiene como sus criterios propios, pero eso en términos generales y eso es lo que buscamos prevenir, ¿ya? Entonces, la psicología de la emergencia es un campo, un campo, sí, una subdisciplina de la psicología que es muy emergente y que lleva pocos años de desarrollo, que de hecho no está tan consolidada, al menos en nuestro país no hay, no sé, las distintas carreras de psicología en las instituciones de educación superior no ofrecen una especialidad psicología de la emergencia, es más bien campo de la psicología de la salud, que sí es una especialidad en la psicología, o de la psicología clínica, que también es una especialidad en la psicología. Entonces, esas son más o menos las áreas que incorporan o que se sirven de los principios de la psicología de la emergencia, que todavía no es una subdisciplina propiamente tal, ¿ya? Em, pero en general, su objeto de estudio o de lo que se ocupa la psicología de la emergencia es del bienestar psicológico de las personas que atravesaron alguna situación crítica de alto impacto, ¿cierto? Como dice ahí. Y como les comentaba yo, la idea es disminuir la probabilidad de que estas secuelas se instalen en las personas, ¿ya? Y queden como parte de su funcionamiento y comiencen a alterar el ajuste de esa persona a su entorno, ¿ya? Entonces, se busca una intervención, se busca brindar apoyo en todas las fases de la situación crítica, y ahí vamos a ver cuáles son, y por supuesto, estimular los mecanismos de afrontamiento que las personas tienen. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver cómo la primera ayuda psicológica busca conectar a las personas con sus propios recursos, no solamente darles ayuda desde un lugar en el que les solucionan no sé, los problemas o son sujetos pasivos de esta ayuda, sino que se busca empoderar de alguna manera a estas personas, ¿cierto? De forma de minimizar el impacto y facilitar el afrontamiento o la resiliencia, también podríamos decir, luego de un evento así, ¿ya? Ya, voy a ver que ese mensaje en el chat que me tiene que todo el rato está ahí la notificación. Hola, buenas noches, buenas noches. Ahora sí, como que no me podía concentrar bien. Ya, continúo entonces. Ah, hay otro ahora. Ya, ya. Continúo. Entonces, las fases de la respuesta ante un desastre han sido estudiadas por distintos autores, autoras, investigadoras, que cada uno tiene más o menos sus propios modelos, sus propias propuestas teóricas, pero todas estas convergen en lo que yo quise resumir, estas tres fases, ¿cierto? Que serían el impacto, o sea, cuando la persona está enfrentándose a la situación, que generalmente
dura no solamente, no sé, por ejemplo, podríamos decir, un terremoto dura 1 minuto, 2 minutos, ¿cierto? Pero un incendio como los que vivimos, como los que tuvimos en la región de Valparaíso este verano, es muy lamentable y realmente era un escenario del terror porque no veíamos cuándo se acababan y pasaron varios días hasta que pudieron controlar los incendios, ¿cierto? Entonces, dependiendo del evento que sea, tienen distinta duración. Y la reacción inmediata varía harto entre las personas. Hay personas que pueden entrar en estados completamente catatónicos o de shock y, y no responder, quedarse, por ejemplo, en blanco. Hay personas que incluso lo voy a decir en términos muy coloquiales, no en términos clínicos, sino coloquiales, se disocian, entre comillas, eso es el término coloquial. Por ejemplo, lo mismo que hablábamos, una mamá, un papá que su hijo o hija sufrió algún accidente, entonces antes de conectarse con el dolor o el shock que eso le produce, tiene que ponerse en modo resolver y actuar. Entonces tiene que desconectarse un poco de sus propios sentimientos para poder brindar el apoyo que necesita a la persona que depende de él, ¿ya? Eh, en fin, entonces van a variar esas reacciones, ¿ya? Y esto se considera, la fase de impacto se considera desde las 24 a 72 primeras horas después del incidente, ¿ya? Y ahí es cuando se recomienda aplicar la primera ayuda psicológica, ¿ya? Bueno, luego en la fase de reacción es cuando ya tenemos contenida la crisis y las personas comienzan a elaborar lo que vivieron, ¿cierto? A procesar recién. Y ahí quizás algunas personas recién puedan asaltarlas estos síntomas de estrés, de ansiedad, por ejemplo, las que se pusieron en modo resolver y no se conectaron con esa parte, aquí puede empezar a aparecer, por ejemplo. Em, y en fin, ya estamos como un poco distanciados del evento, pero igual ha pasado poco tiempo, ¿ya? Y luego viene la fase de recuperación, que ya es más larga y que por supuesto el organismo se está adaptando a primero lo que vivió y luego a cómo incorpora esta experiencia e intenta adaptarse a esta nueva realidad, sobre todo si la realidad para esta persona cambió, ¿cierto? Entonces ahí es cuando comenzamos también a ver la sintomatología que puede ser más grave o que puede tener mayor duración, ¿cierto? Pero que va a variar de persona a persona. Lo importante para la primera ayuda psicológica y el fundamento en el que se basa es que si nosotros prestamos este apoyo adecuado prontamente a las personas que están viviendo la crisis, vamos a prevenir que estas secuelas aparezcan o que sean de alta intensidad y vamos a favorecer una recuperación, ¿ya? De la persona. Entonces, esto por supuesto tiene sus fundamentos teóricos, se ha estudiado y lo que se ha visto bueno, las revisiones que se han hecho es que las personas se recuperan más rápido y mejor luego de un evento crítico si es que, en primer lugar, se sienten seguras y conectadas con otros, ¿ya? Eh, Obviamente yo no me puedo recuperar, sí, no me puedo recuperar, por ejemplo, de un incendio si es que todavía vivo perdón, que me acomodo tanto, si es que todavía tengo el riesgo de que mi vivienda sea afectada por las llamas, ¿ya? Si es que o en una situación de guerra, yo no me puedo recuperar de, de eso si es que la guerra persiste y en cualquier momento bombardean mi casa, ¿ya? Para. Entonces, em, si logran conectar con este sentido de seguridad, es más probable que se recuperen. Y también se, mm, se basa mucho estas premisas se basan mucho en la conexión con otros, ¿cierto? En que el apoyo social nos va a permitir
salir adelante de una mejor manera porque también nos brinda cierta seguridad, ¿cierto? Si estamos solos ante un evento, un estresor o una amenaza que nos excede, que nos sobrepasa, por supuesto que va a ser mucho más estresante que si nos enfrentamos en conjunto a otros y si estamos cerca de nuestros seres queridos. Ya, voy a mirar los mensajes en el chat. Ah, ya, bueno, las preguntas las vamos a ir haciendo al final, ¿ya? Así que, pero déjenlas nomás, no sé si, no estoy segura y me puede ayudar aquí si es que hay un canal para las preguntas y respuestas o se dejan en el chat. Pero bueno, ahí Paulina puede responderles o darles las indicaciones sobre dónde hacer em, las preguntas, ¿ya? Entonces, si tienen acceso a apoyo social, las personas es probable que se recuperen mejor. Por supuesto, físico, o sea, si tenemos ayuda médica también, eso va a influir en nuestra recuperación, ¿cierto? Si tenemos acceso a- a la asistencia médica necesaria. Y también fíjense que se agrega este componente emocional. Si tenemos apoyo emocional, eh, también es más probable que nos recuperemos mejor, ¿ya? Y también lo que les comentaba antes, que si las personas se sienten capaces de ayudarse a sí mismas y a salir con sus propios, adelante de esta situación con sus propios recursos, me refiero a recursos internos para acceder a las ayudas disponibles, para reorganizarse, por ejemplo, como familia, como comunidad después de este evento, etcétera. También es más probable que se recuperen. Lo mismo si desarrollan un sentido de esperanza que les va a permitir afrontar las dificultades y obstáculos, al menos con mayor optimismo, y este optimismo va a movilizar su recuperación de mejor manera. Eso en general, ¿ya? Em, esta revisión de estos aspectos, que es una revisión de Hopful y colegas, dio pie a lo que es ya la primera ayuda psicológica, ¿cierto? Y bueno, se basa en una teoría previa de ese grupo de investigación o de ese autor, que es la teoría de la conservación de recursos, ¿ya? Quizás debería haber partido por ahí. Pero bueno, solamente como dato, como anécdota, la teoría de conservación de recursos plantea que las personas estamos movilizadas para evitar la pérdida de recursos, ¿ya? Y pone un énfasis importante en la pérdida, porque eh, de hecho, hay otros estudios que lo confirman, el sesgo de aversión a la pérdida, etcétera. Es como en el fondo que el cerebro está más preparado para responder negativamente a las pérdidas, incluso que a las ganancias. ¿Ya? Entonces, nuestra mente pondera las pérdidas y ganancias, y si bien son importantes las ganancias, es más importante para aún evitar la pérdida. Y por eso es que cuando perdemos algo, ya sea, no sé, algo material, nos roban o nuestra vivienda se vio afectada por alguna catástrofe, etcétera, eso genera un estrés muy importante en los seres humanos, ¿ya? Sí. Entonces, motivados por lo que les comentaba, em, ayudar a las personas, apoyar a las personas que han vivido algún tipo de catástrofe o de desastre, distintas disciplinas de las ciencias sociales en general han desarrollado más de algún tipo de intervención para esto, ¿ya? Y hay varias, pero una de las más conocidas y populares es el Critical Incident Stress Debriefing o conocido simplemente como debriefing, ¿ya? Que es una técnica que fue muy popular en la década del 80, de los 90, eh, y que se basa en la teoría de que la expresión verbal de las emociones eh, que se vivieron en una experiencia de este tipo que comentábamos, ¿cierto? Puede ayudar a acelerar la recuperación de las personas y disminuir un poco el impacto negativo que tuvo, ¿ya? Entonces, en el fondo se basa en el principio de la catarsis. Si nosotros ponemos a las personas a hablar de lo que vivieron, de sus experiencias, producimos una especie de alivio y bueno, también el debriefing contempla una etapa, un paso en el que se intenta ofrecer ayuda, información y psicoeducación.
pero en el fondo se estimula que las personas compartan su sentir, ¿ya? Entonces, esto, bajo el sentido común, ¿cierto? Tiene toda la lógica del mundo. Como que siempre que estamos mal, alguien nos dice, pero desahógate, háblalo con alguien, cuenta tus problemas, cuenta lo que viviste, te va a hacer bien, ¿ya? Entonces, es una noción, una creencia que está instalada incluso en las creencias populares que compartimos, ¿cierto? Sin embargo, se han hecho revisiones. La OMS en particular hizo y actualizó revisiones sobre los efectos de este tipo de intervención y encontró que no eran efectivas en poder facilitar la recuperación de las personas que fueron afectadas por este tipo de situaciones, ¿ya? E incluso algunos datos sugieren, pero bueno, aquí no, sugerencia, la evidencia es mixta, ¿cierto? Algunos datos sugieren que podría incluso ser una intervención iatrogénica, ¿ya? O sea que hace más mal que bien, que afecta a las personas que fueron parte de esta intervención, que normalmente es grupal, ¿ya? Es por eso que es como si la psicología, las ciencias sociales y de la salud hubieran dicho, ya, nosotros teníamos esta técnica del debriefing, era lo que creíamos que funcionaba y ahora entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que empezar a desarrollar otro tipo de intervenciones que sí sirvan, que sí cuenten con evidencia y que ayuden a las personas, ¿ya? Y de ahí nace en los principios de la primera ayuda psicológica, que se diferencia del debriefing, en el que en la primera ayuda psicológica no vamos a forzar ni incentivar a que las personas hablen necesariamente o se desahoguen de la experiencia que recién vivieron, sino que vamos a tratar de fomentar los principios que yo les había comentado recién en la diapositiva sobre los los factores que ayudan a las personas a recuperarse mejor de las crisis, que aquí están, ¿ya? Les hablaba de esta revisión de Hopful y colegas, ¿cierto? De la calma, la seguridad, la autoeficacia, la conexión y la esperanza, ¿ya? Esos serían los principios que, según la evidencia y las revisiones empíricas que se hicieron, son los que ayudan a las personas a recuperarse, ¿ya? Entonces, bueno, necesitamos calma, eso es evidente, ¿cierto? Seguridad, ya se lo dije. Autoeficacia se refiere a, bueno, me imagino que ustedes igual lo conocen, el concepto, por supuesto, pero la creencia de una persona de que es capaz de afrontar por sus propios medios estas situaciones. ¿Cierto? Conexión con otros y con redes de apoyo y con los servicios disponibles también, y esperanza, como lo habíamos visto. Entonces, ahora recién vamos a irnos a lo que son los PAP. Voy a ver la hora para, ya, me queda poquito, así que voy a tratar de acelerar el ritmo. Entonces, es una técnica de apoyo, ¿cierto? Destinada a ayudar a las personas en situación de crisis. Una intervención inicial en respuesta a estos desastres que busca promover la seguridad, ya lo habíamos visto, este componente, ¿cierto?, de seguridad. Ah, eh, estabilizar a las personas y conectar a los individuos con la ayuda y los recursos necesarios y disponibles, ¿ya? Entonces, ¿por qué un parche curita ahí? ¿Por qué como un kit de primeros auxilios con un corazón? Porque, bueno, precisamente se le llama primeros auxilios psicológicos o primera ayuda psicológica por este símil que se hacen con los primeros auxilios, digamos, médicos, ¿cierto? Es como una especie de parche curita o vendaje inicial que se le da a las personas. Pero que no constituye una intervención psicológica propiamente tal, en términos de terapia, ¿ya? O sea, y de aquí se desprende uno de los primeros principios que vamos a ver también de los PAP, es que las personas que aplican la primera ayuda psicológica no necesariamente tienen que ser psicólogos, a diferencia de terapias clínicas, ¿cierto? Que lo ideal, por supuesto, es que las personas hayan estudiado, ¿ya? Entonces, esto, tal cual, yo no tengo que ser enfermera ni doctora ni médico para aplicar los primeros auxilios a una persona que, no sé, se accidentó en el cerro, si estoy haciendo un trekking, tampoco tengo que ser necesariamente psicóloga para aplicar los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué buscamos con los primeros auxilios psicológicos? En primer lugar, ofrecer alivio emocional a las personas que atravesaron una situación crítica, ya, o sea, buscamos hacer que se sientan
un poco mejor al menos en ese mismo momento, pero además nos enfocamos en el futuro. Tratamos de prevenir que estas personas desarrollen secuelas importantes o consecuencias negativas a largo plazo y que se puedan recuperar mejor y adaptar con el tiempo de la situación que vivieron, ¿ya? Entonces buscamos fomentar su resiliencia. Esos son los objetivos de la primera ayuda psicológica, que no son los PAP. Eso también es muy importante mencionarlo porque hay harta confusión al respecto y nos imaginamos ciertas cosas cuando vimos primera ayuda psicológica o cuando empezamos a entender de qué se trata, pero es importante hacer la diferenciación, ¿ya? Entonces, habíamos visto que terapia clínica no es, ¿cierto? No es coaching, ni counseling, ni ninguno de esos formatos New Age que adquieren este dispositivo de la terapia, ¿ya? No necesariamente es contención emocional, porque no nos enfocamos solo en que la persona se sienta mejor, únicamente en que la persona se sienta mejor o en el fondo no buscamos necesariamente sacarla de un estado emocional en particular, sino que los primeros auxilios psicológicos son más amplios, también conectamos con recursos. No es una intervención que solo puedan aplicar los profesionales, ¿cierto? Ya lo dije. No es debriefing, también lo dije. No es pedirle a las personas que cuenten lo que les pasó o analicen la situación, ni que ordenen los acontecimientos cronológicamente, que es algo que en algunos formatos de debriefing o intervención en crisis se pide, que ya, pero como con el fin de que la persona organice un poco su experiencia, se le pide que la ordene. Aquí no buscamos eso, ¿cierto? Por supuesto, no se trata de presionar a las personas a que nos cuenten lo que vivieron o a recibir nuestra ayuda, ¿cierto? Y tampoco es una especie de asesoría especializada en salud o salud mental, ¿ya? Entonces, esto de la primera ayuda psicológica en el ámbito educativo, en ámbitos educativos tiene poco desarrollo también, porque nos estamos recién enfocando, al menos en nuestro país y el continente, recién enfocando en lo que son desastres, ¿ya? Emergencias, bueno, y por ahí leí al ojo la pandemia, ¿cierto? Por ejemplo, ya en eventos más masivos que pueden afectar a personas, o no sé, incluso podría ser también un accidente de tránsito, pero por ejemplo los estudios que se han hecho acá en Chile eh, se han llevado a cabo en salas de emergencia de centros de asistencia médica, de hospitales, ¿ya? Entonces, está recién incipiente esto en el ámbito de la educación, pero lo que hacemos y la propuesta que tenemos acá desde AIPA que formulo yo un poco es que podemos tomar ciertos principios de esta primera ayuda psicológica que está pensada como en grandes desastres y aplicarlos a situaciones críticas que podemos vivir en los establecimientos educacionales, ¿ya? Entonces, bueno, nos permite, cuando nosotros optamos por incluir, perdón, que esto sí está muy mal, ahí sí, por incluir la primera ayuda psicológica dentro de los protocolos del establecimiento, nos permite, por un lado, prepararnos para las emergencias, ¿ya? Una de las formas más efectivas o eficientes de afrontar una crisis es estar preparados para ello, ¿ya? También nos permiten optimizar ciertos recursos humanos en situaciones críticas, ¿ya? Asignar distintos roles a personas que, por ejemplo, dominen o estén capacitados en la primera ayuda psicológica, mientras que otras personas pueden, por ejemplo, ir a buscar asistencia médica o etcétera. En el fondo podemos organizar, y esto es lo que se sugiere harto, que esté predefinido, que podamos organizar quién va a tomar qué rol en una situación crítica, ¿ya? Y esto también es súper interesante que la primera ayuda psicológica no necesariamente, ya, si yo comienzo, no necesariamente tiene que ser aplicada en su totalidad por la misma persona, ¿ya? Entonces, les voy a dar un ejemplo concreto en el ámbito escolar.
Eh, Supongamos que yo soy la psicóloga del establecimiento y yo tengo mi certificación en mi capacitación en primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? Entonces sucede esto, pero yo entré hace poco a trabajar al colegio, llevo, no sé, 2 semanas y sucede un acontecimiento que requiere la primera ayuda psicológica, entonces yo puedo brindar algunos de los pasos o de las partes que contempla esta intervención, por ejemplo, la escucha activa. Y yo puedo escuchar, no sé, al estudiante que fue afectado, a la profesora que está, qué sé yo, le puedo brindar escucha activa, pero yo no me sé todavía las redes eh, de las que dispone el colegio, la comunidad, porque yo recién entré a trabajar ahí. ¿Ya? Entonces, quizás la trabajadora social del colegio o otra persona que tenga otro rol conozca mejor las redes y pueda poner en contacto a la persona con las redes necesarias. ¿Ya? Yo quizás no sé ni siquiera dónde queda el hospital más cercano de ese establecimiento escolar y ahí me puede ayudar, no sé, la enfermera del colegio si es que está, el inspector o la inspectora general que conoce y así nos podemos dividir los roles y de esa manera optimizar también. Entonces, en vez de yo estar con el estudiante que está afectado y decirle, espérame, voy a buscar dónde está qué sé yo, el hospital, el SAPU más cercano para, y en quién te puedes apoyar, yo puedo decir, ya, te escuché, listo, entonces ahora anda a la oficina de la asistente social, ella te va a orientar en qué tienes que hacer ahora, a quién tienes que llamar, si hay que hacer una denuncia, etcétera, y yo puedo así, en el fondo, eh, hoy estoy puedo en el fondo liberar ese recurso que soy yo, mi escucha, y bueno, que pase el siguiente y lo escucho a él también, y así nos vamos como coordinando mejor, ¿cierto? Y bueno, cuando incluimos la primera ayuda psicológica dentro de los protocolos del establecimiento también es como un impulso que moviliza a la comunidad escolar a prepararse para este tipo de situaciones, ¿ya? Eh, y permiten también que los eventos críticos que sí o sí van a suceder en algún momento, o con alta probabilidad van a suceder en algún momento, puedan ser mejor afrontados por la comunidad en su conjunto y por cada persona de manera individual, y que esto nos permita también tener una más rápida vuelta a la normalidad, entre comillas, dice ahí, ¿cierto? Y que las secuelas no nos acompañen por tanto tiempo y podamos retomar nuestras actividades y nuestros propósitos educativos. eh, Ojalá a la brevedad, ¿cierto? De modo de no afectar negativamente el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Ya también fortalecen el sentido de comunidad porque también nos permiten conectar con los distintos recursos de los que dispone el establecimiento. No es ninguna novedad que cuando suceden este tipo de eventos críticos, por ejemplo los incendios en Valparaíso, la comunidad entera se moviliza y comienzan a conectarse y bueno, ahí se dan cuenta que, no sé, por ejemplo, los apoderados de Pepito tienen un emprendimiento que pueden ayudar con este material que hace falta y que esta otra persona es buena, no sé, escuchando o tiene mucha paciencia, entonces puede ir a esperar la información de las autoridades, etcétera. Entonces nos permiten también afiatarnos como comunidad y conocer los recursos de los que disponemos, ¿cierto? Pero es importante siempre que los primeros auxilios psicológicos estén incorporados y estén bien coordinados con los protocolos de actuación que ya tiene el establecimiento y no interfieran con estos, ya que no sea como un anexo, que la comunidad no sepa qué está haciendo la, no sé, la psicóloga o la profesora jefe con ese estudiante que, no sé, acaba de sufrir un accidente. eh, y que en el fondo no estén claros los roles, esa no es la idea, ¿ya? La idea es que esto nos permite organizarnos mejor y distribuirnos de mejor manera los roles, ¿ya? Bueno, ahí mismo lo dice, ¿cierto? Roles y responsabilidades idealmente definidas de antemano, por supuesto que también conocer las redes externas y los servicios de los que disponemos ante este tipo de situaciones. Y es, por supuesto, muy importante que las personas que aplican esta intervención estén entrenados, capacitados, porque de lo contrario incluso podrían generar efectos contrarios a los que estamos buscando, ya efectos adversos de esta recuperación y apoyo que queremos brindar, ¿ya?
También es importante que estas personas que van a aplicar la intervención, y uno de los pasos es la preparación de la intervención, ¿cierto? O sea, esto tampoco es llegar y ocurrió un accidente, yo estoy capacitada en PAP, entonces voy al tiro a aplicar PAP, ¿ya? Eh, es importante prepararse antes de intervenir y eso lo vamos a ver en mayor profundidad en el curso, ¿cierto? Que comienza este sábado y que, bueno, ahí vamos a hacer la especie de checklist que tenemos que ir verificando antes de proceder a la intervención. Tenemos que saber si es seguro intervenir, si tenemos un lugar, si estamos, y como les venía diciendo, si estamos nosotros en condiciones de intervenir, porque si yo estoy afectada también por lo que sucedió, no voy a poder ayudar a otros, ¿ya? Y eso es un paso fundamental. Ya puedo generar peores consecuencias si es que no me detengo a revisar si es que estoy en condiciones de ayudar, ¿ya? Bueno, entonces esto a mí me interesa dejarlo claro desde el principio, porque la idea aquí es brindar una ayuda responsable, ¿ya? Y para brindar una ayuda responsable es necesario saber cuáles son los límites también de los primeros auxilios psicológicos, ¿ya? En qué situaciones se aplican y en qué situaciones vamos a necesitar otro tipo de ayuda, ¿ya? Es como lo mismo que los primeros auxilios médicos. Antes, no sé, me quemé en el horno o tuve un corte, me piqué, o sea, me corté picando zanahoria, etcétera, o ante accidentes simples, em, nos van a servir los primeros auxilios, ¿cierto? Que alguien nos aplique primeros auxilios y ya. Em, pero ante una hemorragia interna, por ejemplo, yo tengo que ir al médico, no puedo solamente fiarme de los primeros auxilios, ¿cierto? Y aquí es similar, ¿ya? Entonces, cuando no debemos aplicar los PAP, cuando existe una evidente ideación suicida, por ejemplo, ahí hay que buscar ayuda médica, psiquiátrica lo antes posible o profesional en general. Cuando vemos que existe un riesgo elevado de que la persona afectada o las personas afectadas se agredan a sí mismos o a otros, ya ahí también hay que buscar a las autoridades competentes, por ejemplo, y no exponernos a intervenir. Ya si, por ejemplo, ingresa un apoderado muy descontrolado al establecimiento escolar, amenazando con que va a golpear a las personas, a golpear a alguien o qué sé yo, amenazando de agredir, tampoco es el momento para que yo ponga a aplicarle primera ayuda psicológica, ¿cierto? También cuando existe una pérdida del criterio de realidad, cuando hay algún tipo de evento psicótico o ciertos indicios que nos pueden hablar de que esta persona no está, digamos, tiene su criterio de realidad alterado, ¿ya? O también cuando las personas se quedan en blanco bueno, no se mueven, hay un bloqueo en el que no responden a el entorno, no responden a su nombre, no responden a las preguntas, no responden a la situación. Ahí también hay que derivar directamente a ayuda especializada, médica especializada, porque puede haber, pueden estar afectadas algunas funciones producto del shock, ya algunas funciones cerebrales que es necesario eh, verificar y atender lo antes posible. Ya las crisis de pánico tampoco nos sirve la primera ayuda psicológica para atender una crisis de pánico, ¿ya? Y también por ejemplo, personas que cursan algún tipo de psicopatología, que tengan un diagnóstico previo, ¿cierto? Y se encuentran descompensados, tampoco, ¿ya? Ahí también hay que derivar lo antes posible, ¿ya? Que sepamos que, por ejemplo, estas personas se encuentran sin su medicación, sin su tratamiento al día, eh, o presentan algún antecedente que haga más complicado poder intervenir, ¿ya? El bullying lo mismo, no me voy a extender en eso aquí porque ya nos queda poquito, pero las víctimas de bullying, si bien
algunos principios de la primera ayuda psicológica nos podrían servir. El bullying tiene otro tipo de abordaje que implica una serie de acciones que no siempre son compatibles con lo que ofrecemos como primera ayuda psicológica, ¿ya? Entonces, como les decía, lo ideal siempre es brindar una ayuda responsable, entonces tenemos que tener claros los límites, los alcances de este formato de ayuda y siempre tener en mente y siempre tener presente la seguridad, dignidad y los derechos de las personas, ¿ya? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado de no pasar a llevar creencias religiosas, por ejemplo, prácticas culturales específicas que nos son ajenas, por ejemplo, y tenemos que velar por no causar más daño con las acciones. Recuerden que esto se aplica en un terreno muy delicado, en situaciones de crisis, en eventos extraordinarios, ¿cierto? En eventos críticos. Entonces, es delicado el ámbito de acción y tenemos que ser muy responsables con eso, ¿ya? Siempre considerar otras medidas de respuesta a la emergencia, por supuesto. Entonces, aquí tenemos que tener muy clara la información que vamos a proporcionar, porque no es la idea jugar con las personas y decirles, no sé, sí, mire, todo va a estar bien, usted tiene que ir acá, las autoridades van a llegar y lo van a ayudar de esta forma, y que después reciban una información contraria o contradictoria desde las autoridades o desde otros organismos o entidades. Eso les puede provocar mayor frustración y mayor desesperanza. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con eso, ¿ya? Y también cuidarnos a nosotros mismos cuando apliquemos este tipo de intervenciones y ser muy conscientes de las propias limitaciones también, y, no, y que este como furor curandis, como se le llama, o no sé, complejo de superhéroe, nos movilice a tratar de prestar más ayuda de la que realmente podemos brindar, ¿ya? Entonces, estos son algunos principios de actuación, pero me los voy a saltar, o sea, solo los voy a mencionar en términos generales. Em, Tenemos que actuar bajo estos principios siempre, que son los de la seguridad. Como les decía, tenemos que evitar causar más daño, tenemos que evitar que las acciones que deriven de la aplicación de nuestra intervención pongan en riesgo a las personas, ¿ya? Siempre tratar a las personas con dignidad, respetándolas y siempre actuar movilizados porque las personas puedan acceder a sus derechos y evitar las situaciones de discriminación, ¿ya? Entonces, en términos generales, la OPS elaboró una guía de primera ayuda psicológica en las que describe tres principios que son principios de actuación. Si se fijan, no son pasos de un protocolo. ¿Ya? Entonces, los primeros auxilios psicológicos no son un protocolo fijo, establecido, paso a paso, en el cual no me puedo saltar ningún paso eh, para aplicar la intervención de manera correcta. ¿Ya? Son principios que orientan el despliegue de la ayuda, ¿cierto? Pero que se pueden ir adaptando a cada situación. ¿Ya? Entonces, siempre es importante el principio de observar, que siempre va a estar presente en el sentido de, como les mencionaba antes, comprobar si es seguro, evaluar qué personas pueden estar en mayor riesgo, qué personas necesitan asistencia médica urgente u otro tipo de necesidades más básicas que la ayuda psicológica, observar bien, ¿cierto? Si es seguro para mí acudir al sitio del incidente. Otro principio es escuchar, y que escuchar no implica necesariamente, porque hay algunos formatos de los primeros auxilios psicológicos en el que escuchar es una especie de paso, o más bien no es que sea un paso, sino que puede interpretarse como un paso. Y las personas a veces se confunden y creen que ya, el paso de escuchar. Entonces, ya, cuéntame lo que pasó, te escucho. No necesariamente es así. Escuchar también tiene que ver con poder, o sea, observar y escuchar están muy relacionados. Yo al menos me gusta verlo así, poder realmente ver a la persona y sus necesidades. Ya a lo mejor hay una persona que en este momento lo último que quiere es hablar de lo sucedido. Ya esta persona quiere encontrar a su familiar que, no sé, no sabe nada de él hace 24 horas, hace 12 horas, no sé. Entonces,
realmente escuchar a la persona implica yo suspender, por ejemplo, lo que yo creo que es correcto o que debo hacer, que es que la persona hable de lo que pasó y escuchar cuáles son realmente sus necesidades, ¿ya? Eh, lo mismo observar, esa persona está, por ejemplo, en condiciones de decirme qué necesita o yo tengo que prestarle un poco más de apoyo para organizar sus necesidades y priorizarlas, etcétera. Entonces ahí hay un arte de poder equilibrar esto, pero siempre poniéndose en el centro a la persona y sus necesidades, ¿ya? Y otro de los principios es conectar, ya lo habíamos visto, ¿cierto? Durante la presentación, conectar a las personas con sus propios recursos, con sus seres queridos o con sus redes de apoyo y también con los servicios disponibles para ellos, ¿ya? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de lo que implica el principio de observar, que ya se lo había mencionado, así que por tiempo me lo voy a saltar, pero que tiene que ver con comprobar la seguridad, con observar antes de actuar, ¿cierto? Muy importante, no en el fondo dejarse llevar por el impulso de ir a prestar ayuda, sino que observar muy bien, ¿ya? Y este observar, como les decía, es un principio. Como principio tienes que estar presente durante toda la ayuda, ¿ya? Entonces no solamente yo observo, sí, ya está todo bien, voy a prestar la ayuda y listo, sino que en todo momento yo estoy atenta a si las condiciones cambian. Si es que el fuego cambió de dirección de repente y vino rápidamente hacia acá, eh, hay que movernos de ese lugar. Hay que, por ejemplo, ahí se está desenvolviendo algo, hay unas personas que están discutiendo acaloradamente, entonces mientras yo aplico ayuda psicológica a esta persona, quizás tengo que igual estar pendiente de que eso no se convierta no sé, un alboroto, una discusión mayor en la que haya personas que puedan salir heridos, por ejemplo, ¿ya? Escuchar, ya se los dije, ¿cierto? Lo mismo, siempre escuchar a la persona, su voluntad, sus necesidades, em, eso. La escucha activa se trata de eso, de realmente eh, disponernos, sí, ¿cierto?, a escuchar a esa persona sin suspendiendo el juicio propio, sin pensar en lo que le voy a responder, sin darle consejos que no me pidió, sin decirle lo que tiene que hacer, etcétera, entrar en la sintonía con esta persona, ¿ya? Unos ejemplos de errores comunes en la escucha activa, se los voy a leer nomás rápidamente por el tiempo. No fue para tanto, ya, pero sí, menos mal que estamos vivos, no te preocupes, ya, sí va a pasar, todo va a estar bien, pero eso que estás diciendo no es así, cálmate, qué sé yo, mira, lo que tienes que hacer ahora, vas a tener que pensar positivo, etcétera. Ya hay varios ahí que también los vemos en mayor profundidad en el curso. Y conectar, ya lo habíamos visto también, ¿cierto? Conectar con servicios básicos, con información, con redes, con incluso con su espiritualidad a las personas en los casos en los que amerite. Ya hay personas que sí requieren estar cerca de su comunidad religiosa o dedicarse a conectar con sus creencias religiosas. Eso también es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Bueno, el Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Desastres de la Universidad Católica y otras universidades más, perdón, si es que no las menciono, creo que el Andrés Bello no me acuerdo cuál más, pero tiene su sede en la Católica, es el CIGIDEN y desarrollaron un modelo esquematizado también que sigue los principios de la primera ayuda psicológica y yo lo recomiendo harto porque es súper esquemático, está súper ordenado, tienen un manual también en el que lo describen, pero ordena en el fondo de cierta manera estos principios, ¿ya? De cierta manera, ABCD, para que sea más fácil de recordar, entonces ellos tienen la A de escucha activa, la B de entrenamiento de la ventilación, con falta de ortografía, pero para que se recuerde mejor, ¿cierto? Que son técnicas de respiración que no necesariamente tienen que ir incluidas en en la primera ayuda psicológica, pero pueden ser una herramienta que sirva en ciertos casos.
C de categorización de necesidades, ¿cierto? Esto es para priorizar. eh, las personas que están atravesando una crisis pueden tener muchas necesidades distintas en múltiples niveles, entonces nosotros vamos a ayudar, vamos a prestarle mente a esa persona que quizá está demasiado afectada como para pensar bien, como para, quizás está nublada, entonces nosotros podemos apoyarla en eso, ¿ya? Derivación a redes de apoyo, de derivación a redes de apoyo, ¿cierto? Y E de psicoeducación, que también es importante como en el fondo ya mi ayuda termina acá, porque yo quizás, o sea, la primera ayuda psicológica, como en sus inicios, está pensada para que equipos de emergencia que no conocen a las personas afectadas por, no sé, una crisis, un gran desastre, una guerra, un ataque, un atentado, etcétera, apliquen esta intervención y después se vayan, como les decía, una contención inicial, parche curita. Entonces, esto contempla dejarles, como no hacer ese corte abrupto de ya, bueno, que le vaya bien, ahí lo dejé conectado con los servicios de apoyo y lo escuché y le ofrecí un vaso de agua y bueno, chao, que esté bien, sino que esto involucra también explicarle cómo puede desenvolverse en los próximos días, por ejemplo, su sintomatología, qué es normal que sienta, qué no, qué es recomendable que haga, que no, psicoeducación, ¿ya? Por ejemplo, ya explicarle a los padres, es normal que su hijo, no sé, tenga conductas regresivas, si, por ejemplo, si no podía controlar o sea, si ya había controlado el esfínteres, que regrese o se chupe el dedo, etcétera, ya, cosas así, se psicoeduca a la gente. Entonces, y bueno, pero la diferencia con las comunidades escolares es que probablemente, o sea, nosotros, no probablemente, es así, nosotros conocemos a las personas, en su mayoría, ¿cierto? Hay establecimientos escolares que tienen una matrícula muy grande, pero lo más común es que conozcamos a las personas a quienes les vamos a aplicar esta primera ayuda psicológica, ¿ya? Entonces, ahí cambia un poco y hay que hacer las adaptaciones correspondientes a ese tipo de contexto. Aquí hay algunas sugerencias también de qué decir cuando hablamos de escucha activa. Esto lo pueden encontrar en un artículo de el doctor Figueroa y colegas, ¿ya? Que ahí les voy a dejar las referencias en caso de que lo quieran llamar. Son como unas líneas que ustedes pueden ocupar y también para que se hagan una idea de lo que, de cómo suena, de qué se trata, cuál es el tono de la primera ayuda, de la escucha activa, sobre todo en la primera ayuda psicológica. ¿Ya? También tenemos que tener consideraciones especiales según un grupo etario. Esto tampoco me voy a poder extender aquí, lo lamento, pero en el curso tenemos un módulo en el que hablamos de esto, ¿cierto? Es distinto prestar primera ayuda psicológica a niños que a adolescentes, que a adultos, que a personas mayores, ¿ya? En el caso de los niños siempre hay que tener presentes que ellos están en un contexto familiar y que hay que conectarlos, o sea, si yo tuviera que resumir aquí, que hay que conectarlos lo antes que podamos y de la mejor manera posible con sus cuidadores principales, ya con sus figuras de apego, hay que considerarlas en la ecuación y que los niños también, sobre todo los más pequeños, siempre estén acompañados, acompañadas de un adulto responsable, por supuesto, ¿ya? Em, ¿Qué más? Bueno, aquí se los dejo algunos servicios disponibles de salud mental para las comunidades educativas, pero esto era como un plus en verdad, pero en el curso también lo vemos. Este es el programa de detección, intervención y referencia asistida, perdón, no referencias, referencia asistida de alcohol, tabaco y otras drogas, ya para prevenir el consumo problemático de alcohol y sustancias en adolescentes. Hay programas de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes de familias con alto riesgo psicosocial, ya que complementa un poco o fortalece la atención primaria en salud mental de estas personas o de las familias, y que involucra algunos programas ahí que son interesantes de mirar, que ustedes pueden buscar si les interesa o creen que les puede servir. Lo mismo el programa de apoyo a la salud mental infantil. Y bueno,
estos son otros datos, por ejemplo, que incluye el auge o el GES, qué garantías, qué patologías de la salud mental están incluidas en el GES, aquí están también, y algunos recursos y material de apoyo que les voy a regalar en esta ocasión y que también los pueden encontrar en el curso. El MinSal tiene una guía de bolsillo de primera ayuda psicológica, es como un folleto, son 2 o 3 páginas que puede ayudar mucho en esto. Esto es un curso que encontré en la web de Psiconecta sobre riesgo suicida, pero esto es dirigido solo para psicólogos, me parece, así que ahí ojo también. Taller para abordar el duelo en clases, para abordar el duelo en niños, canal, y esta es la línea libre, que es el canal de apoyo psicológico dirigido a niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Al que pueden llamar o escribir un mensaje. Tenemos el hospital digital también, pero recordar que aquí está la referencia, para aplicar esta primera ayuda psicológica es importante certificarse, capacitarse, porque, claro, o sea, ustedes quizás les dejo la guía de bolsillo, pueden mirarla, pueden en el fondo ahí revisar un poco de qué se trata, pero no se recomienda nunca aplicar este tipo de ayuda sin tener la preparación eh, previa. ¿Ya? Así que eso, discúlpenme que me haya extendido, pero ahora puedo responder algunas preguntas, así que ahí le dejo la palabra a Paulina para que dirija esta sección. Esto tenía que proyectar también. Ahí si ustedes, ¿cómo se dice? Si ustedes le toman una foto al QR que aparece ahí, pueden recibir información sobre el curso que tenemos que profundiza en lo que les comenté hoy. Eso. Profesora, ahora entonces vamos con la ronda de preguntas. Así Ujú. que las personas que quieran realizar una, levanten la manito. Y así los vamos llamando por orden. Y así también les doy la palabra y puedan hablar con tranquilidad. Bueno, ahí el primero, Pedro Segovia. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Muchas gracias, muy interesante lo que nos acaba. Ay, se silenció. Se pasó a llevar el micrófono, entonces no lo escuchamos. Creo que ahora sí lo volví a reactivar su audio. Ahí sí. Repito la pregunta. Sí, sí, es que no se escuchó nada. Tenía el micrófono Eh, bloqueado. sí, ya. Entonces, el CISD o defibrillin, Ujú. que El existía debriefing. antiguamente, por lo claro, ya no corre, no está avalado y no tiene respaldo científico, no debiese hacerse entonces, o después de la emergencia. Ajá, exacto. Tal cual lo dijiste. Lo, lo que corresponde ahora es primer auxilio psicológico. Sí, es la intervención más recomendada y que al menos cuenta con mayor respaldo y evidencia que esos otros formatos. Ya. Y otra consulta, me imagino que esto no está incorporado dentro de lo que es el sistema de salud, que es la atención que viene del trauma post el accidente, la situación que ocurrió. ¿Está considerado dentro de los planes de salud? Aparte de la atención inicial que pudiese brindar el SAMU frente a una emergencia, Mira, te voy a no está responder desde considerado. hasta donde yo tengo conocimiento, ¿ya? Hasta donde yo sé, aún no se incorpora esto. Yo al menos conozco la investigación que se hizo, pero fue el 2015, en la que estuvimos aplicando estos primeros auxilios psicológicos en urgencias de centros asistenciales, de hospitales, y la idea precisamente era generar evidencia de que esto, o sea, conocer si esto servía o no, y si es que servía, que fue el caso al menos de lo que arrojaron los datos, poder
tener un respaldo para incorporarlo también en las salas de urgencia. Pero hasta donde yo sé, no se ha implementado como una política, digamos, a nivel central que esté disponible para todos los establecimientos de asistencia en salud. Ya, o sea, si es que hay alguno que en algún rincón de Chile que lo incorpora, probablemente sea más iniciativa propia del establecimiento que alguna política a nivel central. No sé si respondo a la Mm, pregunta. sí, 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 muchas gracias, muchas gracias. Ya, de nada. Nicole. Sí, tenía la consulta de que, ¿cuál sería, por ejemplo, una situación que sea meramente escolar? Porque se habló como a grandes rasgos de más desastres naturales o cosas así, pero por ejemplo, en el caso de un terremoto, obviamente los niños no van a ir al menos en 1 o 2 semanas por lo bajo a clase. Entonces, ¿qué sería como algo que sea netamente escolar? ¿Como qué ámbitos de aplicación de los PAP existen en los contextos escolares? Claro, ¿qué situación sería algo que ocurra solamente en el colegio donde se debería aplicar el PAP? Ya, súper, excelente pregunta. Bueno, en el curso incluso tenemos algunos, o sea, desarrollo algunos ejemplos, unos casos, ya unos ejercicios de aplicación de casos reales, ya, o sea, inspirados en casos reales. Uno de los casos, por ejemplo, es un accidente entre dos estudiantes que estaban jugando en un paseo de curso y uno de ellos termina gravemente accidentado. Por supuesto, como está gravemente accidentado, se fue al hospital, a urgencia, ¿cierto? No, a él no se le aplica primera ayuda psicológica, pero el que estaba jugando con él es quien se presenta en un estado no de shock, pero al menos muy, o sea, muy alterado, muy afectado y que podría desarrollar secuelas a partir de esto. ¿Ya? Ese es un caso. El otro caso es de una trabajadora del colegio, de la dupla psicosocial, que haciendo visitas domiciliarias sufrió la agresión por parte de un apoderado. ¿Ya? Pero esto siempre, 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 como les decía, con mucha responsabilidad, eh, cuando no hay lesiones médicas importantes, ¿ya? Porque cuando hay este tipo de lesiones importantes, la primera ayuda psicológica no es la prioridad. Ya lo que se tiene que hacer es derivar a urgencias. Pero, ¿en qué casos sí se podría hacer? Que, por ejemplo, hay alguna persona que esté herida y que esté esperando asistencia médica, entonces quizás puedo aplicar mientras acompaño a esa persona en la espera, puedo aplicar algunos de los principios o de los pasos, si es que quisiéramos decir, de la primera ayuda psicológica, mientras llega la asistencia médica. O cuando ya esa persona está estabilizada, ya supongamos que hubo una pelea en el recreo de unos estudiantes y uno de ellos terminó en el hospital, lo atendieron, ya listo, está estabilizado, pero lo tienen en observación por un par de horas, un par de días, entonces el establecimiento escolar, por ejemplo, yo psicóloga, representación del establecimiento escolar, lo voy a ver para ver cómo está y ahí aplico la primera ayuda psicológica, por ejemplo. O en la enfermería, en los casos en que haya sucedido algo que quizás los alteró, alguna pelea que haya dejado a un estudiante eh, con algunas afectaciones, ya sea que hayan involucrado una pelea física o psicológica, presenciar algún evento traumático o potencialmente traumático, enfrentamientos de pandillas, por ejemplo, que pueden ocurrir a la entrada, a la salida del colegio. eh, bueno, incendios, desastres naturales, inundaciones, aluviones, tormentas eléctricas, ¿qué más, qué más? Como ese tipo de situaciones, ¿ya? Eh, ¿Qué otros casos podría, estoy tratando de pensar en casos reales, ¿ya? Eh, a- Algún tipo de, por ejemplo, algún estudiante que identificamos que fue víctima de algún tipo de abuso, de violencia, por ejemplo. eh, por supuesto, lo que se hace es denunciar inmediatamente, ¿cierto? Y mientras acompañamos, mientras se hace esa denuncia o mientras alguien la va a hacer otra persona se puede quedar con el estudiante a contenerlo, ¿ya? Si, por ejemplo, el estudiante en su casa
sufrió esta vulneración y llega al colegio y nos cuenta o nos damos cuenta que algo le pasó. Eh, Esos ejemplos se me ocurren así como en primera instancia. Nicole, ¿cierto? ¿Era quien había preguntado? Bien, ahora vamos con Hernán. Ya. Hola, buenas. Quisiera preguntar si es que hay alguna consideración extra para aplicar los primeros auxilios psicológicos a los párvulos o alguna consideración también para los estudiantes con discapacidad. Se me ocurre personas con el espectro autista. Ya, súper buena pregunta también, Hernán, ¿cierto? Sí, hay consideraciones especiales. De hecho, la guía de la OEP, de la OPS indica que debemos prestar especial atención, esto es priorizar incluso a las personas que están más desprotegidas ante este tipo de situaciones, ¿ya? ¿Quiénes son esas personas? Las personas que están expuestas a vulneraciones de derechos, por ejemplo, migrantes. Es distinto vivir un terremoto, soy chilena, ya viví uno, qué miedo igual, pero bueno, ya aquí está mi gente, están todos bien, ya entiendo las indicaciones de los organismos de seguridad a, por ejemplo, ser un haitiano y migrante que no tiene redes, que todavía no entiende muy bien el español, que jamás ha vivido un terremoto, bueno, en Haití sí, pero en, bueno, no sé, pues en otros países en los que no es tan común este tipo de eventos. eh, es distinto. ¿Ya? Entonces, a esas personas hay que prestarle mayor atención. Lo mismo a las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿cierto? No es lo mismo eh, vivir una situación así si es que estoy en una silla de ruedas o si es que presento hipersensibilidad sensorial, lo cual hace que, no sé, el ruido del terremoto o el movimiento de las sirenas, de las alarmas, de las balaceras, de lo que sea, además me afecte mucho más. Entonces ahí tenemos que prestar especial consideración, pero se va a ver caso a caso también, como que no hay una pauta universal para esto, sino que vamos a tener que actuar según los principios, pero prestando como mayor atención o priorizando a estas personas, o sea, el principio de observar, por ejemplo, cómo lo adaptamos a una persona que tiene alguna discapacidad física, que anda en muletas o en silla de ruedas, por ejemplo. Que es distinto si no sé, ante un incendio, un terremoto, una balacera, salieron todos corriendo y esta persona se quedó atrás y más encima fue pasada a llevar. Entonces, porque todos pasaron a llevar su silla de ruedas o se cayó incluso. Entonces, observar qué necesita esa persona primero, que puede ser distinto a lo que necesita una persona, no sé, sin condición del espectro autista, sin discapacidad física. Y para eso, otra clave muy fundamental es trabajar, es la interdisciplina. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un estudiante que esté en el espectro autista, la idea es que nos coordinemos con las profesionales que lo ven, por ejemplo, la terapeuta ocupacional o la educadora diferencial, que busquemos también, bueno, siempre se llaman los apoderados inmediatamente, ¿cierto? Pero quizás no podemos llamar a todos los apoderados al mismo tiempo, entonces vamos a priorizar llamar a los apoderados de esas personas. O preocuparnos si esa persona, ese estudiante que está en el espectro autista tiene algún hermano mayor o hermana también, hermana mayor, menor, no importa que pueda brindar apoyo, que lo pueda contener también o que nos pueda apoyar en esto. Pero ese tipo de consideraciones se tienen. Y con respecto a párvulos, lo que les comentaba anteriormente, entender que eh, ellos van a necesitar de sus cuidadores o de al menos figuras de apego que necesitan sentirse protegidos, que tenemos que siempre priorizar que estén seguros, eh, también ir brindándoles información adaptada o adecuada para lo que ellos pueden entender y procesar, ¿ya? Muchas veces los adultos omitimos a los niños y niñas de las decisiones, o sea, obvio que no,
no los vamos a considerar como, no les vamos a preguntar, digamos, para tomar las decisiones, pero sí es importante ir informándoles, porque también el no saber puede generar una angustia muy grande en niños y niñas. Entonces, en la medida de lo posible, ir explicándoles que esto, no sé, que va a pasar, que ya va a llegar su papá o su mamá, que es normal que se sienta así, que ahora vamos a tener que hablar con su apoderado, que qué es lo que va a suceder, tratar de adaptarlo al lenguaje apropiado de su edad, pero involucrarlo, no pasarlo por alto, no porque sea, no sé, menor de edad o no tenga todavía capacidad para decidir por sí mismo, vamos a omitir si quiere informarle o a veces también podemos preguntar, a veces, porque no siempre hay veces que no sé, no le vamos a preguntar, oye, ¿quieres que denuncie? No, nosotros tenemos que denunciar, ¿cierto? Pero podemos preguntarles, ¿quieres que mientras tanto llame a tu hermano o algún amigo tuyo? Eh, ¿Te parece si te dejo con la tía tanto mientras yo voy a buscar a X? O tratar de involucrarlos lo más posible. em, Hablarles en tono calmado también, porque en el fondo los niños y niñas, y mientras más pequeños son, su regulación no es una autorregulación aún, ¿cierto? Es una heterorregulación y así va transitando a lo largo del desarrollo desde la hetero hasta la autorregulación, idealmente, ¿cierto? Siempre hay siempre, sí, siempre hay un componente de heterorregulación entre los seres humanos, ¿ya? Pero a medida que crecemos, dependemos menos de la heterorregulación, ¿cierto? Y podemos disponer de nuestras propias herramientas y mecanismos para regularnos, los niños pequeños no. Entonces, si nos ven desregulados o si transmitimos esa desesperación que sentimos, esa angustia, etcétera, la van a sentir también. ¿Ya? Entonces, si es que uno de los principios que vimos, ¿cierto? O sea, de las variables que ayudan a que las personas se recuperen mejor, es la seguridad y la calma, ¿cierto? Entonces, a un niño pequeño, tratar de transmitirle seguridad y calma, y si no lo logra, y si no podemos transmitirle seguridad y calma, pedir ayuda, pedir que una persona que quizás esté más calmada pueda quedarse con los niños o niñas, y los adultos que se ven muy afectados, poder regularse antes de prestar este apoyo, por ejemplo. Eso es como lo que te puedo decir en general. Sí, eso. Muchas gracias por su respuesta. De nada. Y por último terminamos con Gonzalo Frías, ya que estamos ya al límite del tiempo. Ya. Hola, buenas noches. Hola. ¿Cómo lo podríamos afrontar frente a las situaciones donde los chicos llegan a estar más desregulados en el sentido de que se ponen más agresivos? Entendemos también que es una crisis y que es un punto que lo podemos abordar, pero ¿de qué manera aplicamos los primeros auxilios psicológicos cuando están en, en esta expresión de su emoción? Porque tampoco los podemos invalidar. Les podemos dar el espacio para escucharlos, pero no sabemos cómo van a seguir reaccionando. Cuando los niños, ¿te refieres como cuando presentan algún episodio de regulación emocional importante, Gonzalo? Sí, 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 sí. Sí. Es que suele pasar, por ejemplo, en el centro educativo donde yo trabajo, los chicos muchas veces se entran en este estado como catártico, pero más arraigado a la ira. Entonces, a veces cuesta como poder regularlo un poco. ¿Cómo lo podríamos abordar dentro de los primeros auxilios psicológicos? Ya, entiendo tu pregunta. Eh, Primero recordar que si hay presente una reacción de ira o agresión, eh, no se recomienda aplicar la primera ayuda psicológica. Ya, primero se recomienda estabilizar bueno, proteger la seguridad de ese estudiante y las personas a su alrededor para poder proceder a aplicar esta ayuda, porque si bien las personas posterior a una crisis o durante una crisis van a verse afectadas y van a estar afectadas, si están muy afectadas o muy fuera de sí, no vamos a sacar nada aplicando la primera ayuda psicológica. Necesitamos estabilizar un poco a esa persona y ahí va a depender, bueno, de los distintos mecanismos.
o sea, de las distintas personas, de los distintos mecanismos, de los distintos protocolos de actuación del colegio también. eh, pero por eso se hace esa diferencia un poco entre contención emocional y primera ayuda psicológica, ya porque bueno, no toda contención emocional es primera ayuda psicológica y viceversa, tampoco una primera ayuda psicológica es contención emocional. Ya entonces eh, se busca promover la regulación entre, o sea, en los estudiantes o en la persona que esté afectada, resguardar su seguridad y después, quizás cuando ese estudiante esté un poco más receptivo, aplicamos la primera ayuda psicológica. Lo cual no quiere decir que haya ciertas herramientas de los PAP que nos sirvan también para contener emocionalmente, ¿ya? Ahí nos podemos ayudar de los principios que les decía. Observar, observar al niño o niña, qué es lo que necesita, qué es lo que le causó esta desregulación en primer lugar. Ya, y por eso aquí pasamos a un plano más psicológico y nos salimos un poco de los PAP, porque recuerden que los PAP se pueden aplicar por distintas personas y esto que le estoy hablando es más propio quizás de la psicología clínica, poder identificar, o bueno, quizás también la psicología, dejémoslo, identificar cuál es la necesidad em, detrás de esa, no sé, ese berrinche o ese arranque de ira y poder ayudar a ese estudiante a trabajar esas emociones a partir de la necesidad que identificamos, ya que muchas veces no es tan evidente como pensamos o atribuimos en esas situaciones y como bien tú decías, a veces se invalida lo que el niño, lo que el estudiante siente, como, ah, pero ¿cómo te vas a poner así si solo perdiste un juego? Tienes que calmarte, etcétera, eso no se recomienda. Eh, pero claro, eso ya puede ser más materia del ámbito psicológico, más que necesariamente la primera ayuda psicológica, pero sí nos pueden servir algunos elementos, como son observar, escuchar también y conectar. También conectar nos sirve porque en el fondo conectamos al estudiante con sus propias herramientas de regulación, con sus propias emociones, también quizás a veces si es que no hay un riesgo de agresión, podemos pedirle al niño o niña que nombre esa emoción y esto ya reduce el poder etiquetar, el etiquetado emocional reduce un poco la actividad de los centros de amenaza del cerebro, como son la amígdala. Pero ahí hay otro tipo de técnicas que no necesariamente son materia de los PAP, pero que sí nos pueden ayudar en ciertas situaciones. Espero haber respondido. No sé si me doy muchas vueltas, pero eso. Sí, Ya, sí, me profesora. quedó claro. Muchas gracias. Y perdón, Entonces, voy a responder una de las preguntas en el chat que se relaciona claro. con lo que dijo Gonzalo. Me estoy saliendo un poco del protocolo, pero igual para dejarlo ahí. Que dice el PAP, ¿tiene relación con las urgencias subjetivas que puede vivir un niño, niña, adolescente o solo tiene relación con desastres externos, situaciones, etcétera? La primera ayuda psicológica está pensada en general para eventos externos, pero sí, por supuesto que también puede relacionarse con esta lectura más subjetiva que le da, o esta interpretación o vivencia más subjetiva que tiene una persona, ya que ahí también, si bien hay eventos críticos que evidentemente van a afectar a todas o la mayoría de las personas, como las grandes catástrofes, etcétera, hay otros eventos que quizás nosotros como adultos no entendemos o como personas de cierta cultura o con cierto contexto no entendemos, pero para un niño, niña o adolescente pueden ser una fuente importante de estrés y malestar. Eh, ¿Ya? Y para eso también podríamos servirnos de la primera ayuda psicológica. Eso. Ya, ahora sí, está todo bien. Ok, entonces damos por terminado el seminario y agradecer también a la expositora por su presentación y a todos también por participar y estar atentos. Creo que se iba a sortear un cupo para el curso, ¿no?